Buenos días, hermanos, les damos la bienvenida. Estamos en Casa de Vida en Huehuetoca, Estado de México. El día de hoy es 1 de junio, son las 11:06 de la mañana y vamos a iniciar con el primer tema para el día de hoy. Y el tema que se va a compartir el día de hoy se llama pasiones juveniles y pasiones desordenadas, que es un tema muy importante que aplica sobre todo obviamente para los jóvenes, pero la realidad es que muchas de los temas que se van a hablar aquí no son exclusivamente de los jóvenes, sino que de cualquier persona que vive en las pasiones de la carne, pues son temas que se tienen que tratar y entender. E incluso es para que nosotros mismos nos exhortemos, para que veamos bien cómo tenemos nuestras prioridades, porque nuestra prioridad número uno siempre debe de ser Dios. Entonces, la palabra pasión viene de la palabra griega epitumeo, que significa desear fervientemente, anhelar o apetecer. Ese es el origen etimológico de la palabra. Y en sí la definición de la palabra pasión también se entiende como una afición, inclinación, amor o gusto intenso de algo o alguien. Yo considero que nos podemos quedar con la palabra gusto intenso, ¿vale? Así lo tomaríamos como una pasión. Y cuando hablamos de juvenil, pues es algo propio de la juventud, ¿vale? Que después vamos a aclarar este tema específicamente de la palabra juventud o de las pasiones en la juventud. En Lucas 12:34 dice: porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, cuando tú a una persona le preguntas o tienes una plática con esa persona, yo pues me voy a poner de ejemplo yo, mi antes y mi ahora. Hablar conmigo cuando no conocía a Dios, sobre todo cuando andaba en la prepa o en los principios de la universidad, a mí me gustaban mucho los videojuegos y esa era mi pasión. Me gustaba hablar de los jueguitos, de las consolas, hasta te hablaba de sus especificaciones técnicas. Me acuerdo que una vez dimos un tema en la uni, y el doctor que nos pidió dar el tema nos decía que cada 5 diapositivas pusiéramos una diapositiva donde habláramos de algo que a nosotros nos gustara. Y yo anduve, hablé de videojuegos, la primera consola que salió, el padre de los videojuegos, de qué generaciones era cada consola, porque esa era mi pasión. Y todos se daban cuenta, decían, pues a él le gustan los videojuegos, es evidente. Entonces eso hacía que yo me relacionara con compañeritos que tuvieran fascinaciones parecidas. Los videojuegos, a algunos les gustaban el anime y esas cosas. Entonces esa era mi pasión. Entonces tú te das cuenta de cuál es la pasión de una persona, porque es de lo que más va a hablar, es a lo que más le va a dedicar tiempo. Entonces yo podría decir que yo tenía un gusto intenso en mi juventud por los videojuegos, ¿vale? Entonces ese era mi ejemplo. Y dice, como dijimos, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces, como yo hablaba de eso, pues mi corazón estaba ahí, ¿vale? Ahora, pasiones juveniles lo podríamos conjugar ya tomando esas dos palabras como los deseos intensos que pueden ser característicos de la juventud y la inmadurez. Por eso aquí yo hago mucho énfasis en la palabra inmadurez, porque no es como regla total del 100% que todo joven va a tener pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que si desde joven tú conoces la palabra de Dios, vas a tener madurez espiritual aún siendo joven. Y si tienes madurez espiritual, no necesariamente vas a estar en pasiones juveniles. Por eso aquí, más que, sí tiene relación con la juventud porque es cuando más nacen, pero si hay un joven maduro, no va a ser dominado por pasiones juveniles. Por ejemplo, puede haber alguien que no sea joven en su edad, que sea adulto, y aún así estar en pasiones juveniles. ¿Por qué? Por la inmadurez. Por eso es importante aclarar que todo aquí gira no tanto en la juventud, sino en la inmadurez, ¿vale? Y estas pasiones pueden llegar a dominar a la persona. Ahora, hay que entender a qué nos referimos cuando decimos inmadurez, obviamente desde el sentido espiritual. Podríamos definir la inmadurez como la tendencia a enfocarse en los deseos propios en lugar de los deseos de Dios. No pensar en el futuro ni en las consecuencias de tus decisiones, solo pensar en el presente y en el beneficio a corto plazo.
Y eso lo vemos más frecuentemente en la juventud. Por ejemplo, el joven va a la escuela, casi siempre lo ligamos, un joven está estudiando. Y este joven, como tiene sus pasiones, a lo mejor él quiere ir a una fiesta, pero sabe que mañana tiene un examen, pero no le interesa, él quiere el beneficio del momento, el ahora, yo quiero vivir mi ahora y no me importan las consecuencias de mi mañana. Va a la fiesta, se desvela, no estudia, al día siguiente presenta su examen y lo reprueba. Y ahí lo ves llorando o deprimido. Ay, es que ya reprobé. Pero la realidad es que las acciones que hizo un día previo tuvieron consecuencia al día siguiente. Y hay consecuencias. A lo mejor en esa fiesta bebió e hizo un desfiguro. O incluso pudo haber tenido vida sexual y ya es tener un embarazo en sus manos. Y nunca lo pensó, no lo sabía, lo pudo pensar, pero no le importó, no lo consideró, porque al joven impetuoso no le importa el mañana, le importa el hoy. Que no tenemos para, no sé, para lo que vamos a beber, pues veo cómo consigo hasta robar, pueden llegar a ser, y no les importa, lo que quieren es el beneficio de la hora, y no ven el mañana y no ven para nada el futuro, solo buscan satisfacer sus deseos. Ahora, a nosotros, ¿qué nos diferencia de los animalitos, del resto de la creación? Un animalito tiene deseos básicos, deseos innatos y deseos primitivos. ¿Cuáles son esos deseos? Comer y reproducirse. Son su base del instinto animal. Entonces, ese comer en nosotros sería como nuestros deseos. Y el reproducirse, pues el reproducirse. Entonces, nosotros no somos animales. Nosotros tenemos discernimiento y entendimiento porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces una persona que vive en su carne está dejando de lado su discernimiento y su entendimiento y se está equiparando pues casi a las bestias de la creación. Entonces nosotros siempre antes de hacer algo, casi antes de dar un paso, tenemos que considerar las consecuencias de ello. Y lo mejor para tener un buen futuro es poner nuestra vida en manos de Dios. O sea, tampoco que cada paso me voy a poner a orar, pero sí, en mi día oro para que Dios dirija mi camino. Leo la palabra para que mis decisiones estén basadas en la palabra de Dios y no en mis deseos nada más. Entonces, eso es la inmadurez espiritual. Solo busca sus deseos, no piensa en el futuro ni en las consecuencias y busca su beneficio a corto plazo. ¿Vale? Ahora, pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas las podemos definir como deseos excesivos. Por ejemplo, acá decíamos gusto intenso, pero ahora ya no es gusto intenso, ahora es un deseo excesivo. Excesivo es más de lo que debería ser. Excesivos y descontrolados, que tu deseo tú ya no lo controlas, sino que tu deseo te controla a ti. Sin un orden moral, que no importa como tu deseo es tan fuerte, no importa violar la ley moral, no sé, hacer desfiguros o algo ilegal, no importa, porque va a ir sobre el orden moral y por sobre el uso de la razón. Oye, lo que estás haciendo no es coherente, no es correcto, no es lógico, no me importa, mi deseo es más. Un ejemplo, el uso de la razón, digamos, yo digo, el alcohol daña tu salud. Y la realidad, antes se pensaba que era mucho alcohol y que el poquito alcohol, se hablaba mucho del vino. Pero no, la realidad es que ya hay estudios que aún las más pequeñas cantidades de consumo de bebida etílica dañan tu salud, aunque no entres en embriaguez. Entonces yo lo sé, ok, mi cerebro dice, yo sé que el alcohol daña mi salud y aún así lo hago. ¿Por qué? Porque ya no estás usando tu razonamiento y te está ganando tu deseo, porque es excesivo y es descontrolado y va por sobre tu razón. Lo mismo muchas veces pasa con alimentos, con el tabaco, con las gentes que consumen drogas ilegales. Rebasan la razón, saben que está mal, saben que moralmente está mal, pero aún así lo hacen, porque ya son deseos excesivos y descontrolados. Dominan a la persona y lo llevan a adicciones. Una persona que es adicta, su prioridad es consumir lo que es adicto, por sobre su salud, por sobre su dinero, por sobre su moral, por sobre todo. Por eso hay personas que en sus adicciones cometen delitos para conseguir su sustancia, y matan personas para conseguir lo que quieren. A veces esas adicciones es el dinero también, hay gente que mata por dinero.
Entonces ya vemos que una pasión desordenada ya es algo que está críticamente mal, porque te va a llevar a un mal fin. Entonces caen en un círculo de búsqueda y consumo compulsivo. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen, hablando de los falsos maestros, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Entonces, si mi deseo por consumir una sustancia me vence, yo soy esclavo de la sustancia, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Entonces, cuando nosotros no conocemos de Dios, somos esclavos del pecado, somos esclavos de algo. Yo les digo, me voy a usar siempre como ejemplo, yo jugaba y era mi fascinación. Llegué a jugar hasta 8 horas de corrido, digamos que fue mi récord, no desayuné ni comí, nada más cené porque me quedé ese día solo. Entonces yo podía ver que como contra mi lógica y mi sentido, como no sea por sobrecomer, preferí jugar, porque yo era esclavo de una pasión, de un deseo, y yo era vencido, porque si mi discernimiento decía que quieres jugar o comer, jugar, eres vencido. Entonces todos nosotros antes de conocer a Dios éramos esclavos de algo. Había quien era esclavo del alcohol, del tabaco, de la fama, del dinero, del poder, del sexo. Entonces éramos esclavos, y es humano reconocerlo. Éramos esclavos de nuestras pasiones, pero gloria a Dios que nuestro libertador es Cristo Jesús. Dice, si Jesús te hiciera libre, ciertamente serás libre. Una persona no puede decir, no, yo ya conocí a Jesús y sigue viviendo en lo mismo. Dices, no, porque Jesús no miente. Si Jesús te libertó, tienes que ser libre al 100%. Y si eres esclavo de Él. Pero ya de tus pasiones y de tus pecados ya no puedes ser esclavo, porque Él ya te liberó. Ahora, algunos versículos que analizan esto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las guerras se producen por los deseos personales de cada persona, por los deseos de ambición, los deseos de poder, los deseos de autoridad. Esas pasiones las llevan al extremo de incluso matar por lograr esas pasiones. Tanto en el presente como en el pasado, pues todas las guerras, ¿cuántas personas han muerto? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda, fue cuando más personas murieron. Y todo esto era por la pasión de una persona de deseos de poder. Hitler, todo lo que tenía de que decía, no, que la raza aria, nosotros, y dominar el mundo, porque tenía una pasión desordenada en su corazón, y esa pasión lo llevó a matar a muchísima gente, y al final hasta su propia vida se consumió por ello, porque antes de él ser apresado se suicidó. En Salmos 25:7 dice, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. ¿Por qué dice de los pecados de mi juventud? Porque tenemos esa tendencia que en la juventud, cuando somos más inmaduros, si no conocemos de la palabra, caemos más en las pasiones de la carne. Por ejemplo, de nosotros, casi siempre cuando vamos a hablar de cuando vivíamos antes de Cristo, pues casi siempre va a ser en la juventud. O las cosas más barbarosas que llegamos a hacer, pues casi siempre va a ser en la juventud. Dice en Eclesiastes 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, ¿vale? Entonces, como dijimos, no, la juventud en sí no es mala, sino que lo que es malo es que en esa juventud la dediques a tus pasiones y no a Dios. Eso es lo que hace que sea vano. Ahora, ¿cuáles son las pasiones propias de la juventud, o de qué estamos hablando? Yo ya les di un ejemplo, y es diferente para cada quien. En mi caso, pues fue los videojuegos, pero lo más frecuente es la música, es una de las áreas. Cuando nosotros estamos en la escuela, ves cómo los gustos musicales definen a cada jovencito. Por ejemplo, en la escuela donde se usan uniformes, pues todos se ven igual, pero si tú les dieras chance de ir vestidos sin uniforme, cada quien va a expresar su personalidad en su vestir, y al mismo tiempo lo traduce también en sus gustos musicales. Eso los define. Aparte, a mí de los videojuegos, como les digo, mi ejemplo, a mí me gustaba mucho el metal. No el metal feo, sino era un metal que se llama metal lírico, donde más lo que suena es la guitarra, no tanto voces feas.
pero eso me definía. Entonces yo cuando me vestía yo utilizaba colores oscuros, no cadenas ni nada así locochón, pero me gustaba verme como rudo, digamos. Porque cuando uno no tiene su personalidad cimentada en Cristo, tu personalidad se basa en la música y en tus gustos, y quieres que tu personalidad se vea en ti, en tus cadenas, en tu reloj, en tu camisa, en tus zapatos, que lo evidencies, y al mismo tiempo en la música que escuchas. Por ejemplo, ahorita está mucho el K-pop, que les gustan las jovencitas, las chicas que son asiáticas, coreanas, y también a las chicas les gustan los chicos con esas facciones femeninas. Hay otras personas que les gusta el reggaetón, y hay otras personas que les gusta pues lo de los 80, lo de los 60, y a otras personas que les gusta el metal, como era mi caso. Entonces, cuando tu pasión va hacia la música, te fascinas e idolatras, porque es idolatría, a tu artista. Cuando hay un concierto y entra el artista, la gente nos recuerda cuando se fue Moisés y se quedó el pueblo con el becerro. Hacen lo mismo. Gritan, brincan, se descontrolan, caen en un éxtasis de idolatría por la persona que va entrando. Ves a las jovencitas cómo se acercan y gritan y lloran, casi hasta se desmayan. Su anhelo es subirse al escenario, abrazarlo y besarlo. Eso es idolatría. Y la gente no lo ve. Desgraciadamente eso también pasa en el ámbito cristiano. Hay personas que idolatran a sus artistas y personas que también idolatran a pastores. Porque todos nos podemos equivocar, y cuando alguien se equivoca es bueno en amor exhortar, pero hay personas que defienden a capa y espada lo indefendible, porque idolatran. Quien idolatra, por ejemplo, yo amo mucho a mi hermano, pero si él se equivoca yo se lo voy a decir, no le voy a aplaudir los errores. Eso también es idolatrar. Entonces sí, desgraciadamente el ámbito musical está directamente relacionado con la idolatría, y obviamente es una pasión juvenil. Y mucho de este ámbito musical, del dinero, la fama y el poder, desgraciadamente también ha corrompido a artistas cristianos, porque viven prácticamente igual. Como decía el pastor, una persona de alabanza, su propósito es estar en la alabanza de su iglesia, no ser un artista popular y lucrar con ello. Decía, hay un grupo que me gusta, mira, voy a ir a Veracruz, y digo, 5,000 pesos para ir a lavar. No, perdóname, pero eso está mal. O sea, yo mi servicio, todos tenemos servicios. Yo no voy a lucrar con el servicio que yo estoy diciendo que le estoy dando a Dios. Una cosa es vivir de y otra cosa es lucrar de, ¿vale? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el ámbito musical, y nosotros ahorita, igual que hemos estado viendo con el pastor, discernir todo lo que escuchamos. Que las alabanzas que oigamos no exalten a la persona, exalten a Dios. Amén. ¿Vale? Sí, amén. Gloria a Dios. Otra pasión en la juventud es el deporte. El deporte es sano, pero hay un punto donde se puede llegar a corromper. Cuando una persona pone en su pasión número uno el deporte, ahí ya se empieza a corromper. Por ejemplo, había un boxeador que le daba la gloria a Dios, supuestamente. Pero decía yo, o sea, pero si la palabra se llama a tu prójimo y tu vida te la ganas golpeando a tu prójimo, yo decía, como que no cuadra. Entonces ya cuando se veía su vida, su día a día, pues no fiestas, beber, alcoholes, figuras de... No, esos no son frutos. Yo con mi boca puedo decir, no, pues Cristo es el Señor, y lo es. Pero en mis frutos evidencio que no es mi Señor. Declaro que lo es, pero el mío no lo es, porque mis frutos evidencian que no lo es. Ahora, por ejemplo, cuando uno se mete al gimnasio, no es un lugar apropiado para un cristiano, porque ahí se mueven exageradamente pasiones, porque la gente va vestida de manera muy inadecuada, ropas exageradamente entallado de plano el torso, en los varones descubierto. Y cuando se busca la vanagloria propia, miren mis bíceps, miren mis tríceps, cuadríceps, ya está mal, porque eso ya es vanidad de vanidades, decía Salomón. Entonces no, el deporte está bien cuando lo buscas por salud y lo haces de la manera correcta. Vas a trotar, vas en bicicleta, ok,
pero no te buscas exhibir ni vanagloriarte tú. Y cuando tu prioridad igual es el deporte, no, es que yo tengo que ser medallista olímpico, yo en Ateneo relampagué, me voy a desmañanar, voy a comer, me voy a meter anabólicos, eso ya está mal, ya es una pasión desordenada, una pasión juvenil, ¿vale? Y eso es muy dado en los jóvenes que aman el deporte. En los varones casi siempre es el fútbol. Todos nos imaginamos siendo jugadores profesionales del Cruz Azul, de las Chivas, del América. En las jovencitas he notado, bueno, en sus tiempos que era más como que el voleibol y así, pero que ellas no se fanatizaban tanto en el deporte, más es de los varones. Otra pasión juvenil son las relaciones sentimentales. ¿Qué busca el joven? Quiere novio, quiere novia, se quiere enamorar, es que vio la película de Crepúsculo, y ay, qué bonita, y es que el amor. Y se apasionan en eso, se imaginan a su príncipe azul, cuando se llega a decir, es que tiene que ser alto, es que tiene que ser rubio, y aunque no lo sea, cuando un joven se enamora, pierde el sentido común, sus calificaciones bajan, empieza a ser desobediente a los padres, porque prioriza esa relación sentimental. Cuando se dio el tema del noviazgo, que se dieron 6 temas, se hablaba de todo eso. ¿Qué resultado tiene esos noviazgos en 2 jóvenes inmaduros, impreparados y sin Dios? Corazones rotos, futuras relaciones que igual van a ser afectadas, embarazos no planeados. O sea, hay una de consecuencias, depresión, ansiedad, su autoestima se ve mermado, se ve muy afectado por hacer las cosas mal. No es malo tener una relación sentimental, lo que es malo es hacerlo fuera del orden de Dios, ¿vale? Entonces, hay jóvenes que dejan la escuela para escaparse con el novio, o que no llegaron a su casa y todo el mundo piensa que están perdidos, se los secuestraron, y están con el novio, con la novia, porque eso está mal, esa ya es una pasión juvenil desordenada. Otras actividades o pasiones de los jóvenes son las actividades sociales, la fiesta. Al joven, ¿qué lo mueve? Lo mueve la música, lo mueve el deporte, lo mueve las relaciones sentimentales y lo mueve las fiestas, la actividad social. No, mamá, es que fíjate que va a haber una fiesta, que la compañerita y se va a poner bien bueno y quieren ir. Incluso llegan a su pasión, su deseo es tanto a desobedecer a su autoridad, que son sus padres, y se escapan. El dicho que dice, mejor pedir perdón que pedir permiso, porque su pasión los mueve, los jala, anhelan socializar, conocer gente, ligar, a ver si conozco un muchacho, una muchacha. Entonces, estas son las pasiones que más mueven a los jóvenes y viven para ello y lo priorizan. Desgraciadamente, en el futuro se ven las consecuencias. Esa jovencita que se embarazó, bueno, los jóvenes, porque son, ¿no? Un embarazo siempre es de 2, se embarazan antes, ya no pudieron estudiar, ya dejaron la escuela, no estudiaron y pues al no estudiar no tienen muchas oportunidades laborales. O sea, todo tiene consecuencias, ¿vale? Y ahorita estamos hablando de las malas. Ahora al joven lo mueve la fama. ¿Cuál es el sueño? Tú pregúntale a un joven, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? Famoso, quiero ser famoso, quiero ser un TikToker reconocido, un YouTuber reconocido. Y se ponen a subir videos de lo que quieran porque quieren ser famosos. Y se mueven mucho en las redes e idolatran a los artistas que sí son famosos. Dicen, por ejemplo, de Bad Bunny. Decían, pues él era lavacarros, que yo no pueda ser famoso, porque es lo que buscan, la fama, aman la fama. Incluso en la escuela lo ves. En la escuela siempre va a haber un compañerito que es el gracioso, que siempre sale con su chascarrillo porque quiere llamar la atención. Es la manera de sentirse famoso en su salón, ¿vale? Entonces esa es otra pasión que mueve al joven, la fama y el dinero. ¿El joven qué quiere? Riqueza. El dinero no es malo, porque cubre nuestras necesidades y Dios es nuestro proveedor. El problema es cuando no buscas tu sustento, el problema es cuando buscas riqueza, ahí está el problema, o cuando el dinero es tu primer lugar. ¿A quién no le gusta la comodidad? ¿A quién no le gusta el lujo? Pero eso te puede corromper. Cuando tú aprendes a ser feliz con lo poco, si Dios te da mucho también vas a ser feliz, pero no te va a corromper. Pero hay personas que en lo poco no son felices y creen que su felicidad lo van a encontrar en cuando hay mucho, y no es así. Tienen lo mucho y ni aún así son felices, y al contrario se corrompen. Y hay gente incluso que ni siquiera tiene dinero y se comporta como si lo tuviera,
Porque en su corazón está el anhelo de ser rico. La apariencia. Entonces, son las pasiones que mueven a los jóvenes. Dinero, fama, actividades sociales, relaciones sentimentales, deporte, música, y falta uno que es el poder. Y vean cómo esto no necesariamente está relacionado con los jóvenes, porque los adultos también, el hombre en carne busca poder, también busca dinero y busca fama, busca mover multitudes. Hay políticos que tienen una labia que wow, convencen, y eso les da poder. Convencer a gente te da poder. Entonces hay jóvenes que también buscan eso, pero la mayoría de las veces es ya más en la adultez, ¿vale? Entonces, estas son las pasiones que más mueven a la juventud, pero no es exclusivo de la juventud, porque hay adultos que buscan poder, buscan dinero, buscan fama, buscan fiesta, buscan relaciones, excesivo deporte y aman la música. Como dijimos, no directamente solo para los jóvenes, sino para cualquier persona inmadura. Pero eso se da más en los jóvenes, pero hay muchos adultos que viven en esa inmadurez. Ahora vamos a ver ejemplos de jóvenes que fueron presa de sus pasiones en la Biblia. Vemos el caso de Siquem y Dina, Sansón y Salomón. En Génesis 34:1-2 dice: salió Dina, la hija de Lea, esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces hay un varón que sus ojos lo mueven y sin pensar, sin razonar, toma una decisión y toma a una mujer. Aquí lo que llama la atención es que no dice que Dina se haya resistido, que le haya dicho que no. Solo dice que la deshonró. Pero ahí estaría como en duda, ¿fue consensado o fue sin su autorización? Pero yo solo veo que no dice que ella se opuso. Después de esto, cuando uno lo sigue leyendo, Siquem se enamora de Dina y ahora sí como que por las buenas pide: oye, no, es que mi hijo y tu hija, y ya la quiere. Entonces esto despertó un sentimiento de ira, de molestia y de venganza, porque sabemos que en esta historia se les miente a la familia de Siquem de sí, pero con una condición: circuncídense todos. Y ya vemos. Entonces cuando se circuncidan, decía la palabra que al tercer día, cuando tenían más molestia por ello, estaban adoloridos, aprovecharon y llegaron y desenvainaron la espada y mataron, como venganza de lo que le habían hecho a Dina. Entonces vemos como de una pasión se hizo algo indebido, e incluso mucha gente murió como consecuencia de una pasión que se dejó desbordar. Por eso tenemos que tener cuidado con esas pasiones. Sansón, él vamos a leer. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto a Timat, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Sansón, siendo del pueblo judío, vio una mujer que no es del pueblo judío, sabiendo que la palabra en ese contexto mandaba, que también en el nuestro, que no te relaciones con personas que no son de tu mismo pueblo, una pareja. Pero él la vio y le gustó, y sus padres le dijeron: pues ¿qué no ves aquí? No hay ninguna que te guste de los de aquí. Entonces vemos cómo a Sansón lo empiezan a mover sus pasiones, porque Sansón fue un varón que tiene un propósito de Dios, él era un escogido, pero por sus pasiones lo perdió todo, incluyendo su vida, se perdió el propósito que había en él. Vemos en Jueces 16 del 1 al 4, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se halló a ella. Tuvo relaciones con una prostituta. Sansón vivía en sus pasiones, y como él era fuerte, pues se imaginan, torote, grandote, y todos lo alababan por su fuerza, y siendo joven, pues él tenía fama. Y esa fama lo hizo desbordarse también en sus pasiones. Pues ¿quién le iba a decir que no? Pues es Sansón. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y echaron todos aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche,
y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se los echó en el hombro y se fue y los subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soroc, la cual se llamaba Dalila. ¿Y cómo le fue? ¿Qué le pasó? Le fue mal. ¿Por qué? Porque al enamorarse de Dalila, él se humilló prácticamente a ella y ella le decía, porque ya le había dicho a Dalila, oye, descubre el secreto de su fuerza. Y se lo dijo a Dalila y Dalila lo hizo saber y le cortaron su cabellito y pues ahí quedó Sansón. Entonces, ¿por qué? Por andar de enamorado, por andar de pasiones juveniles con mujeres que no son de su pueblo, por no poner en primer lugar el propósito que Dios tenía para su vida y buscar sus propios placeres. Esas son las pasiones juveniles. No pones en primer lugar lo que Dios quiere para ti y pones en primer lugar tus pasiones y tus deseos. Y el ejemplo fue Sansón. Pero también el hombre más sabio, Salomón, dice la palabra: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí todo esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grande de vacas y de ovejas, más que todos los de fuera antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne, y todo lo demás se traduce en eso, pero dice, pero no dejé mi sabiduría. O sea, le di gusto a la carne, pero analicé todo, ver qué pasaba, pero al final, después de haberlo tenido todo, concluyó, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho, porque se dio cuenta, y eso le pasa a la gente en el mundo, famosos, ricos, poderosos, que lo tienen todo y se sienten tristes, se sienten solos, incluso algunos se suicidan y dicen, ¿por qué? Pues no se supone que la fama, el dinero y el poder es lo que te da la felicidad. Pues no, es pura vanidad, no lo da. Si no conocen a Dios, van a tener ese vacío, ese despropósito en su vida. Lo que le da propósito a tu vida es Dios, es Cristo Jesús. Y tengas lo que tengas, si no lo tienes a Él, no tienes nada. Todo es vanidad y todo va a pasar. Vas a morir, ¿qué te vas a llevar? ¿Y en el día del juicio vas a tener tu oro, tu plata? Claro que no. Y sí, bien dijo Salomón, vivió en la carnita y se dio cuenta que al final todo era vanidad. Pero también tuvo otros problemas. Leemos, pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, en total 1000, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas,
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El hombre más sabio del mundo. Hay un proverbio que dice que cuidamos nuestro corazón del amor a la mujer porque eso ha hecho caer aún a los reyes, y lo vemos, porque cuando desbordó su corazón en amar a múltiples mujeres y mujeres que no eran de su pueblo, pues se desvió, se corrompió. El hombre más sabio del mundo. Cuando Dios le dijo a Salomón: pide y yo te daré, y él pidió sabiduría para guiar a su pueblo, y Dios lo exaltó por eso. Pero su error es que no le pidió sabiduría para obedecerlo a él, para amarlo siempre a él y para no apartarse de su camino. Ese fue el error, porque sabiduría tenía, pero el amor a Dios al final vimos que no, porque se apartó de su camino, ¿vale? Entonces vemos cómo esas pasiones juveniles aún a Salomón, y ya no siendo joven, porque dice ya en su vejez, lo desviaron y lo perdieron. En Primera de Juan 2, del 15 al 17, es en la Nueva Versión Internacional, dice: no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Nos recuerda cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es lo que da el mundo: deseo por el placer físico, deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo por nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Hay veces que nosotros vemos personas que se llaman cristianas y se autodenominan apóstol. No, yo soy el apóstol tal. Oiga, hermano Pedro, apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él vive en el orgullo de sus logros. A lo mejor no oye música secular y a lo mejor... Pero si él busca el placer físico, si él busca el deseo de lo que ve y su orgullo, él tiene amistad con el mundo. Y esa es la realidad, eso es la amistad con el mundo. Entonces es lo que el mundo ofrece: placer físico, deseos por lo que vemos, orgullo y nuestros logros y posesiones. Eso nosotros lo tenemos que aborrecer. Había una doctrina que decía que no debías de tener nada placentero en tu vida, que tampoco es el caso. O sea, tan solo el comer o el tener un matrimonio obviamente te va a dar placer físico, pero no debe de ser tu prioridad. El deseo por lo que ves tampoco debe de ser tu prioridad. El orgullo y los logros de tus logros y posesiones, eso ni siquiera tiene que estar en tu vida. Un cristiano es humilde, un cristiano es sumiso, un cristiano no se exalta ni se enaltece, un cristiano se humilla y se humilla ante Cristo. Y si un día alguien te da, oye, qué bien tu logro, no, toda la gloria es para Dios, yo soy un esclavo inútil, eso es lo que yo soy. Y si ves algo bueno en mí, la gloria es para Él. Así tenemos que ser nosotros, no buscar la vanidad. Por ejemplo, en el ámbito pastoral, busca, no, yo tengo que ser el mejor pastor. No, tú tienes que buscar ser, bueno, en el ámbito pastoral, ser un pastor que vaya de acuerdo a la palabra. Y tu éxito pastoral se ve en ello, que tú hayas sido fiel a la palabra de Dios. Vemos pastores, comillas, como Maldonado. La iglesia está llena, pero él no sigue a Cristo y él está perdiendo a la gente. Entonces el éxito ahí no se ve en la cantidad, se ve en la obediencia a Dios, y que a las ovejas que Dios te haya dado les inculques también esa obediencia, ese amor y ese temor a Dios. Eso es. En jóvenes que huyeron, ahí vamos a ver ejemplos buenos. Vemos a José, Daniel y a Pablo. José: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se
no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos José, en ese contexto él era esclavo de Potifar. Entonces él le dijo, todo en mi casa es para ti, obviamente menos mi mujer. Y aquí vemos la diferencia que decíamos, el joven inmaduro busca su placer y no le importan las consecuencias, pero aquí vemos a un joven maduro que primero piensa en las consecuencias y dice, ¿cómo crees? Si mi amo me puso aquí y él me dijo que todo menos tú, yo no voy a hacer ese mal. O sea, él razonó antes de pensar en el placer. Hablando ella a José cada día y no le escuchaba, o sea, ella era insistente. No le escuchaba a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por la ropa, lo jaló, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Digamos, pues sí, a lo mejor se le desabrochó o algo y se quedó la ropita ahí y él salió. Después sabemos que ella lo inculpó y pues siendo la esposa le creyeron a ella y no al esclavo. Pero vemos que él no deshonró la confianza que le había dado su amo y sobre todo no deshonró a Dios. Entonces ese fue un varón sabio, un joven sabio que huyó. Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Era cuando Daniel cuidaba su alimentación y nada más comía semillitas. Pero él estaba bien, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces vemos aquí cómo tiene de importancia el dominio propio, porque Daniel tenía que tener dominio propio para que te pongan un banquete y tú digas, no, yo nada más como lo que Dios dice. O en José que te pongan a una mujer, no lo dice la palabra, pero probablemente era bella, y que él diga, no, dominio propio. Y Pablo nos decía él, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Sabias palabras. El don de continencia es cuando una persona no tiene deseo sexual, nada. Eso es don de continencia. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se les pedía a todos los obispos y sacerdotes no casarse, pero no tienen don de continencia. ¿Por qué creen que se daba tanto caso de las monjas embarazadas que encontraron apenas en España lugares donde había un montón de abortos ahí enterrados? Porque tú obligas a varones y mujeres que no tienen don de continencia a estar en continencia. Y dice Pablo, no, si tienes el don, gloria a Dios, pero si no lo tienes, mejor cásate. Pero Pablo propuso también en su corazón no contaminarse, estar en don, porque él tenía el don. También súper dominio propio, pues era un apóstol. Pasiones juveniles retomamos. Entonces dijimos que las pasiones son deseos intensos que son más propios de la juventud, pero sobre todo tienen que ver con la inmadurez. Hay jóvenes que no tengan pasiones juveniles, sí, y ahorita lo vamos a ver, porque el problema no es la juventud, el problema es la inmadurez, aunque son pasiones que son más propias de la juventud, pero si el joven es maduro, no va a ser esclavo de esas pasiones. Estas pasiones, dijimos, te pueden llegar a dominar. Y esta inmadurez es cuando tú deseas tus propios deseos, los priorizas, no piensas en el futuro y solo buscas tu beneficio a corto plazo. Y decíamos de las pasiones desordenadas que esto ya te lleva a ser esclavo de tu pasión. El alcohol, el vino, el cigarro, el sexo, el dinero, el trabajo. Hay personas que son adictas y esclavas al trabajo. Ajá. Entonces, también a la comida. Hay personas que son esclavas a la comida, obesidad mórbida. Y pues va contra su salud totalmente. Entonces dijimos, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué te está venciendo? Hay una de estas pasiones que te está venciendo, porque si es así eres esclavo. Pero Jesús dijo que si Él te libera, ciertamente serás libre. Entonces en Cristo ya no puedes ser esclavo de ninguna de estas pasiones. Ahora, la madurez espiritual, que es lo que se opone a estas pasiones juveniles, es el periodo de la vida en la que se ha alcanzado la plenitud espiritual.
Madurez espiritual es comprender que, es como un resumen, comprender que Dios es real. Él va a traer juicio al mundo. El diablo, el mundo y tu carne son tus enemigos, porque estos tres, el diablo, el mundo y tu carne, te van a llevar a pecar. Para vencerlos y no caer en juicio, debes arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador y entregarte a Él, para que con ayuda del Espíritu Santo seas libre del pecado y vivas con la seguridad de la resurrección y la vida eterna en Cristo Jesús. Si tú entiendes esto y vives en esto y tu vida evidencia que tú ya comprendiste y te apropiaste de esto, tienes madurez espiritual. Si ubicas que el diablo es tu enemigo, si ubicas que el mundo es tu enemigo, porque la palabra es amistad con el mundo, es enemistad con Dios. Al revés es exactamente lo mismo. Amistad con Dios es enemistad con el mundo. Luego nosotros decimos, ¿y por qué mi vecino? ¿Por qué esta persona me odia? Porque somos enemigos. Nosotros les amamos, pero nosotros al amar a Cristo, ellos nos ven como enemigos. Y ciertamente el mundo es nuestro enemigo y nuestra carne, hasta de nosotros mismos nos tenemos que cuidar. La idea es no caer en pecado, la idea es entregarnos a Cristo y que su Espíritu Santo mitigue la carne y vivifique el espíritu para tener ese dominio propio que tuvieron estos varones, Pablo, Daniel, José, y con ese dominio propio no caer en pasiones juveniles. Por eso hay ocasiones donde debemos de huir de estas pasiones. Muchas veces nos jactamos, no, yo podría estar en una fiesta y aquí me podría estar bailando una muchachona y yo tengo tanto dominio propio que yo no caigo. No le juegues al vivo, dice la palabra, el que cree que esté firme, mire que no caiga. No te estés confiando en demasía. La confiable es huye. No te metas en un ambiente que te pueda hacer caer. No estés a solas con una joven o con un joven, si saben que son jóvenes. No, sé precavido, cierra puertas. No es que uno diga, ay, es que en cuanto yo esté solo con una joven vamos a caer. No, pero no abras la posibilidad y vive en esa seguridad de que ni siquiera habría la probabilidad. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí es donde vemos que el problema no es la juventud, como dijimos, es la inmadurez. Por eso se le dice a Timoteo es un pastor joven, y le dice, y nadie tenga en poco tu juventud, o sea que no te hagan poco porque eres joven. Si un joven conoce a Dios desde su juventud, él no va a ser esclavo de ninguna pasión. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y en pureza. Eso es lo que un joven tiene que buscar, ser ejemplo para los demás, en tu palabra, en tu conducta, en tu amor, en tu espíritu, con tus frutos del espíritu, en tu fe y en tu pureza. Usa tu juventud en Cristo para dar ejemplo. Sé luz en la oscuridad, sé la sal del mundo. Segunda de Timoteo 2:15-16 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, qué bonito es cuando sabes que no traes carga de culpa, cuando sabes que todos tuvimos nuestro pasado, nuestros pecados feos, pero Cristo nos limpió, su sangre nos cubrió y nos limpió. Saber eso te da una paz. Y la segunda, saber que no estás practicando pecado, te da paz, porque sabes que estás bien con tu Creador, con tu Señor, y que cuando te vayas, vámonos gozosos. Entonces eso es presentarte aprobado y sin vergüenza, porque sabes que no estás practicando nada inadecuado. Ahí ciertamente eres luz y eres ejemplo, nunca para vanagloriarte tú, sino para darle la gloria a Cristo Jesús. En 2 de Timoteo 2:22-26 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Ahí hay que entender, por ejemplo, en Judas dice que contendamos ardientemente por la fe, pero
Muchas veces se traduce una palabra en griego de una manera. Aquí el decir contención se refiere a peleonero, conflictivo, discutidor. Pero si alguien viene y te dice, pues yo tengo una doctrina diferente, ahí Judas te manda que contiendas ardientemente. O sea, yo te presento la sana doctrina en amor, en respeto, con mansedumbre, no peleando, pero sí tengo que defender la sana doctrina. Sé amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, entiéndase, sufrido, esforzado, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A eso nos referimos, con mansedumbre. Por si quizás Dios los condena, que se arrepientan, conceda, que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, cuando viene alguien con una doctrina errada y tú en amor le presentas la sana doctrina en respeto, en consideración, eso los puede ganar. Porque si tú tienes la verdad en tu boca y lo dices mal, lo dices hostilmente, agresivamente, aunque sea la verdad, eso para Dios no es grato. Porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, ¿vale? Entonces esto se le dice a Timoteo, huir de esas pasiones juveniles. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra pasión? Tu pasión número 1 debe de ser Dios. Y eso lo resume todo. Porque si tú te apasionas algo más que a Dios, es idolatría. Si amas más a tu pareja que a Dios, es idolatría. Si amas más a tu hijo que a Dios, es idolatría. Tu trabajo es idolatría. Tu pasión número 1 tiene que ser Dios. Y si tu pasión número 1 es Dios, todo lo demás cae en su lugar. Por ejemplo, digamos que también te apasiona la música, pero si tu pasión número 1 es Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a alabarle. Vas a usar los talentos que Él te dio en la alabanza. Y lo vas a usar bien y te vas a gozar, porque el talento que Él te dio se lo vas a dedicar a Él. Y qué bonito, ya como dijimos que hay famosos cristianos que se corrompen y el dinero y todo eso, no, es para Dios, no para que yo me vanaglorie ni para que yo me enriquezca, es para Él, es para glorificarlo. Si tu pasión número 1 es Dios, pero también te apasiona el deporte, lo vas a hacer de manera correcta, no yendo a gimnasios inadecuados, sino que a lo mejor sales a correr con tu pareja, sales en bicicleta con tu pareja o haces ejercicio en casa para estar sano, porque la función del deporte es disfrutarlo y estar sano, no llenarte de bolas y vanagloriarte, es para estar sano, ¿vale? Y qué bonito es correr en la mañana y ver la creación de Dios, es muy bonito, más si vas con tu pareja o algo así bonito. Por ejemplo, si Dios es tu primer lugar y también te apasiona tu pareja, Él va a poner el orden en esa relación. Todo va a ser de acuerdo a como Dios quiere que sea. Van a estar los papás bien presentes, el patricentrismo, no van a estar solitos, las actividades que hagan van a ser siempre en familia en Cristo o en las familias individuales, en evangelización. O sea, Dios va a poner el control y hablar, por ejemplo, de matrimonio, sí, pero en el momento en el que Dios diga, cuando el varón ya es el varón que Dios pide que sea, y cuando la mujer ya es la mujer que Dios pide que sea, ahí es cuando ya se va a poder, con la supervisión igual pastoral. O sea, una relación sentimental en Cristo es algo hermoso, es lo más bonito que puede haber, incluso desde el periodo de la amistad. Las actividades sociales, ya no nos vamos de farra, ya no nos vamos de parranda, ahora nos encanta compartir los alimentos con los hermanos. Nos vamos por unos taquitos, que ya nos compramos un pastelito, que ahora se nos antoja una hamburguesita, pero con los hermanos, porque ahí el centro va a ser Dios y van a estar tratando Dios y Dios y Dios y Dios. Y eso es hermoso, o sea, puedes tener vida social, pero es titánicamente diferente con irte de farra y hacer desfiguros a que esa reunión te edifique y que sientas que estás con tu familia en Cristo, ¿vale? La fama, el cristiano no la busca, dice la palabra, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces la fama es una pasión juvenil que con el cristiano no va. Otra cosa es que Dios te levante, que te haga conocido, a lo mejor un pastor conocido o un artista cristiano conocido, pero tú no lo buscaste. Y si Dios te levanta, tú nunca vas a perder tu humildad y siempre le vas a dar la gloria a Dios. Nunca vas a decir, yo soy elegido, yo soy el apóstol, yo soy el ungido. No, la gloria es para Él y yo esclavo inútil nada más, ¿vale? El dinero, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dijimos, el dinero no es malo porque pues, tenemos que comer, tenemos que vestir,
tenemos que tener techo. Pero cuando tu amor es eso, o más que dinero buscas riqueza, ahí sí está mal. Y un cristiano no puede ir de la mano con eso, con el amor al dinero y a la riqueza. Y el poder, repetimos otra vez Lucas, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un cristiano no busca poder, eso no va con nosotros. Uno busca vivir humildemente, bueno, en tu personalidad. Y en las cosas materiales no está mal, por ejemplo, no sé, digamos, tener un carro del año es malo, pues no en sí, pero tú solo tienes que buscar lo que tú necesitas. Ya tengo 5 carros, no, oye, ¿para qué? Eso sí ya es exceso. Todos necesitamos que vestir y dónde vivir. A lo mejor quieres una salita, está bien, pero cuando ya tienes 3 casas y quieres todavía más, eso ya está mal. Entonces, hay una cosa interesante. Nuestros enemigos son reales y ellos también tienen su doctrina. Entiéndase por los que siguen al enemigo, a los satanistas. La doctrina satánica incluye el poder, el dinero y la fama. En la doctrina de ellos, un buen satanista tiene que ser famoso, tiene que ser rico y tiene que ser poderoso. Esa es la doctrina de ellos, porque ellos están en amistad con el mundo. Por tanto, nosotros no, ni de chiste debemos de priorizar ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ¿vale? Es lo opuesto. Ahora, el último tema, bueno, la última apartado que era el placer. ¿Dios tiene problema con el placer? No. Si es de acuerdo a su palabra, no. Porque, por ejemplo, en Cantar de Cantares, ahí donde se dice, gózate en la mujer de tu juventud, sáciate en ella, y está bien. Lo que es, por ejemplo, la sexualidad es algo que Dios creó y es algo hermoso que Dios creó y da placer, evidentemente, pero tiene que ser de acuerdo a la palabra, de acuerdo a sus designios de Dios, o sea, solamente estando casado, en el ámbito conyugal de un matrimonio, ahí está perfectamente bien. Cuando está fuera de, está terriblemente mal. Por ejemplo, comer, ¿es malo comer? No, pero no te debe de dominar el deseo de comer. Todos nos gozamos con unos taquitos, con un caldito de pollo, y nos gozamos y nos trae placer, pero no debemos de vivir para comer, ¿vale? Entonces, si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás cae en su lugar. Dice la palabra, retomando, tu pasión número 1 debe de ser Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y esto qué es? El mandamiento que Él dio. Dio 2, que es amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo. Pero primero es amar a Dios. Entonces Él tiene que ser el número 1. En Mateo 22:21 dice, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Digamos que pues estás casado y amas a tu mujer, la amas, pero a Dios lo que es de Dios es el primer lugar, y a César, en este caso la mujer, lo del César, ella tiene que ser tu segundo lugar. Pero eso un cristiano lo tiene que aceptar. Para tu pareja tiene que ser primer lugar Dios y segundo lugar tú, y para ti tiene que ser primer lugar Dios y segundo lugar tu pareja, ¿vale? Entonces, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Quieres hacer deporte? Decentemente y con orden. Todo así lo tenemos que hacer, pero siempre en primer lugar Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ponemos a Dios en primer lugar, todo cae en orden. Y ese es el orden de Dios. Dios es el número 1. Dios es tu pasión. Y ahí sí no necesitas medirte. Ahí si quieres, descontrólate. Pero Dios tiene que ser tu pasión número 1. Vale, hermanos, pues eso sería todo. Entonces esperemos haya sido de edificación. Y pues analicémonos, veamos nuestras pasiones, qué nos está moviendo, y siempre priorizar poner a Dios en primer lugar. ¿Vale, hermanitos? Bueno, pues vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy, por las que también nos vas a dar durante el día. Señor, ayúdanos, Padre, a que tú seas nuestra pasión número 1, a que te gocemos, que se note que al hablar de ti nos gozamos, nos apasionamos, que al estar con hermanos hablamos de ti, que al estar con personas que no te conocen hablemos de ti, con nuestra familia hablemos de ti, Señor, porque tú eres nuestra pasión y esa pasión se tiene que reflejar. Ayúdanos, Señor, a reflejarte con los frutos del Espíritu, con un espíritu con mansedumbre, y que cada día, Padre, seas tú más en nosotros, para que toda la gloria y la honra sea únicamente para ti, Señor. Nosotros solo somos esclavos inútiles que te pertenecemos, pero somos esclavos muy, muy, muy felices de ser de tu pertenencia, Señor. Te damos la gloria y la honra.
Te pedimos, Señor, y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanitos.